Gloria damos al Señor por esa palabra, amén. El Señor está llamándonos a buscarle en espíritu y en verdad y está llamándonos a buscarle en todo tiempo, ponerle de primer lugar, darle la importancia que Él se merece, porque Él es digno. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo y la palabra que Dios nos va a regalar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos amas, porque tú eres misericordioso. Tu palabra dice, Señor, como orábamos y escuchábamos, Señor, que tu misericordia, Padre, es para siempre. Te pedimos, Padre amado Dios, que nos dirijas, que nos hables y nos enseñes tus caminos, tus propósitos, Señor. En este tiempo, Padre, que nos hables, te pedimos que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones y podamos actuar conforme a tu palabra y a tu voluntad. Te pedimos que glorifiques tu nombre, Señor, a través de tu palabra. Glorifiques tu nombre en nuestras vidas, Señor. Podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, la enseñanza de hoy lleva por título El cristiano caminando sobre las aguas. El cristiano caminando sobre las aguas. Esta semana que pasó, cuando una de las noches en que iba a dormir a mi hijo me pidió que le contara una historia y aproveché para contarle una historia que ya le había contado, pero cuando estaba más pequeño y, y la repetí esta vez. Y es cuando Jesús caminaba sobre las aguas. Y cuando la estaba contando a mi hijo, eh, empecé a pensar en los detalles y cada una de las cosas que pudo haber vivido o pudieron haber vivido los discípulos cuando estaban en esa barca, lo que pudieron haber pensado, la marea tan grande que había, la oleada que quería derribar la barca, el sonido quizá de la madera, el sonido de los clavos que aseguraban supuestamente la madera contra la madera, pero que estaba siendo golpeada en esos momentos por las olas, la realidad que estaban viviendo. Y fue bastante vívida la historia, como se la conté. Al principio él no quería y después se emocionó y le costó dormir porque quedó pensando en la historia. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es real. Lo que nosotros leemos en la palabra, en los evangelios, fueron acontecimientos históricos reales que sucedieron y que el Señor mostró para que podamos entender que Él es poderoso, que Él es todopoderoso y que Él es digno de que nosotros podamos vivir nuestras vidas en obediencia delante de Él. El tema de hoy, otra vez les repito, es el cristiano caminando sobre las aguas y vamos a basarnos solo en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, versículo 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Voy a leerlo para ustedes. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Mis hermanos, así como Pedro, el cristiano vive su vida también bajo un llamado de fe extrema.
Nosotros hemos sido llamados a vivir nuestras vidas bajo un llamado de fe extrema, vivir por fe. Esto es caminar en este mundo sobre las aguas de lo imposible. Ser cristiano hoy en día y siempre ha sido vivir sobre las aguas de la fe, sobre las aguas de lo imposible con la fe. Es vivir por fe literalmente. Y vamos a hacer un comparativo entre nuestras vidas de ser cristianos, de seguir a Jesús, de querer seguirle, de querer obedecerle, querer hacer su voluntad y lo que Pedro vivió y los discípulos. Nosotros tenemos muchas similitudes con Pedro y con los discípulos en este pasaje. Primero que todo, mis hermanos, la vida golpea y quiere ahogarnos. Esto no solamente hoy en día para los cristianos, sin embargo, a todos aquellos que han decidido seguir a Jesús y obedecerle, algo empieza a suceder. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Y cada vez que nosotros, o cada vez que una persona decide obedecer a Jesús, cada vez que una persona decide bautizarse, le está diciendo al reino de las tinieblas, estoy listo para luchar en contra de ustedes. Estoy dispuesto para luchar y vivir en contra del reino de las tinieblas. Eso es un llamado a la guerra en contra del reino de las tinieblas. Es un anuncio que se hace al reino de las tinieblas diciendo, me levanto en contra de ustedes. Por lo tanto, también el reino de las tinieblas se levanta en contra del cristiano. No lo digo para que tengamos temor, sino para que sepamos cuál es la realidad de nuestras vidas. Los creyentes cuando deciden obedecer al Señor, cuando deciden hacer la voluntad de Jesús, cuando decidieron en algún momento orar la oración de fe y poder decir, Jesús, te entrego mi vida, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Le estabas diciendo a Jesús, quiero entrar en tu reino y le estabas diciendo al reino de las tinieblas, ya no quiero estar en el reino de las tinieblas, ahora soy enemigo de las tinieblas. Por lo tanto, nos encontraremos con situaciones en nuestras vidas que se levantan como estas olas, como estas tormentas que constantemente van a querer ahogarnos y van a querer impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Hay tormentas en el mundo que se levantarán y situaciones difíciles, como dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque he vencido al mundo. Escucha esto, mi hermano, y vivirás esto una y otra vez. Hay tribulaciones en el mundo y estas tribulaciones y estas sequías a veces y estos desiertos que pasamos y estas olas que quieren ahogarnos, que quieren destruir nuestra barca, son el enemigo y las tinieblas que quieren destruir nuestra vida. Sin embargo, todo esto Dios lo permite para que nosotros glorifiquemos su nombre aún más, que podamos pasar por estas breves tribulaciones momentáneas, como lo diría Pablo más adelante, breves tribulaciones momentáneas para poder glorificar el nombre de Jesús luego de que podamos, luego de que superemos estas circunstancias en el nombre de Jesús. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro buen ánimo. No es por nuestra motivación, esto no es una prédica motivacional, esto es, y lo repito una y otra vez, esto es vivir por fe y vivir sabiendo que Jesucristo es nuestro ayudador, nuestro guardador, nuestro guía, y por Él y solamente por Él podemos vivir. Mis hermanos, la vida golpea y quiere ahogarnos constantemente. De eso no tengas duda. Por eso oramos, por eso nos acercamos a Jesús todos los días, por eso queremos seguirle, porque un cristiano sin acercarse a Jesús, un cristiano sin orar, un cristiano sin buscar de la palabra de Dios, es un cristiano que definitivamente está propenso a ahogarse, está propenso a que su barca sea hundida en medio de este mar, que es el mundo. Un mar de oscuridad, un mar que cada día más pareciera que nos mostrara unas olas gigantescas que quieren sucumbir la realidad de la verdad y la vida. Hoy en día a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Hoy en día las estrellas son cada vez más exaltadas y terminan haciendo cosas que delante de la palabra del Señor son totalmente erradas. Y esas son las estrellas que el mundo sigue. Las estrellas, los líderes, muchos líderes mundiales.
son seguidos, pero sus obras, sus maneras de actuar, sus pensamientos, su ética, su moral no es basada en la palabra, no es basada en el Evangelio. Y el mundo es así, el mundo busca de lo suyo, como dice la palabra. La vida, mi hermano, buscará golpearte, la vida, mi hermano, querrá ahogarte. También, a los que quieren seguir a Jesús, parece que les quieren hundir la barca. Todos aquellos que quieran seguir a Jesús, el enemigo va a querer hundirle sus barcas. Te lo repito, todos aquellos que quieran seguir a Jesús, el enemigo querrá hundirle sus barcas. Hay una realidad. Cuando Jesucristo les manda a los discípulos, ellos obedecen. Eso es algo importante a tener en cuenta. Dice la palabra del Señor en Mateo 14. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Quizá alguno, como siempre hacían, le dijo, Jesús, no, yo me quedo aquí contigo, te ayudo con las cosas y te acompaño luego. Te llevo en esta otra barca o te ayudo a buscar otra barca. Pero no, Jesús les dijo, no, 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 ustedes tienen que ir, tienes que montarte en tu barca, que es tu vida, que es el llamado del Señor Jesús, que es el caminar por el camino estrecho. Levántate, ponte en tu barca, encamínate a donde yo te estoy mandando. Y Jesús, ¿qué dice la palabra? Hizo a los discípulos. Esto es algo muy hermoso tenerlo en cuenta porque nos enseña también la palabra que quien nos ayuda en la salvación es Jesús. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Cuando fuiste llamado a seguir a Jesús, el Espíritu Santo fue el que te tocó y te dijo, necesitas de mí, necesitas de mi vida, necesitas arrepentirte, necesitas vivir una vida nueva. Ese es el llamado del cristiano. Y Jesucristo hace que sus discípulos avancen. Y Jesucristo está llamándote hoy a hacer que avances a hacer su voluntad. Quizá, mi hermano, estás del otro lado todavía. Has visto milagros, has visto prodigios. La palabra de Dios nos enseña que los versos anteriores a este hablan acerca del milagro de la multiplicación de los 5.000 panes y peces, de los 5.000. Y viste quizá muchos milagros en tu vida, has visto los cambios que ha tenido tu hermano, tu padre, tu familia no es la misma desde que están buscando de Jesús. Alguien te ha invitado a ir a la iglesia, quizá tú que me escuchas, estás nuevo ahí en la iglesia, llevas unos cuantos domingos nada más. Y el Señor es el que te dijo, ven, sígueme. Y hoy te está diciendo, no sígueme solamente, sino ahora es necesario que subas a tu barca y vayas. Entonces es un llamado que viene de parte de Jesús. Él es el que hace, Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que hace. Ciertamente Jesucristo habló a nuestros corazones. Ciertamente el Espíritu de Dios nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, y constantemente lo hace. Y nos dice, tienes que cambiar en esto, tienes que arrepentirte en esto, tienes que buscar hacer la voluntad de Dios, tienes que buscar hacer la voluntad de Dios, tienes que seguirme. Vas a montarte en esta barca y vas a ir al otro lado. Y le dijo a sus discípulos, no, señor, ustedes se montarán ahora en la barca e irán al otro lado. Yo me quedaré aquí. A los que quieren seguir a Jesús parece que les quieren hundir su barca. Pero parece irónico, mi hermano, tú que quieres seguir a Jesús, que te has montado en tu barca, que estás ahí con la barca preparada, que acabas de obedecer la palabra de Jesús. Parece irónico que lo que está sucediendo ahora es que hay un gran oleaje que quiere derribar tu barca y que te quiere hacer hundir. Ahí es donde tú te preguntas como creyente, ¿por qué si estoy obedeciendo a Jesús me está sucediendo esto? ¿Por qué si estoy queriendo servir a Jesús me está sucediendo esto? Y es allí en donde el Señor va a hacer una obra portentosa, como lo veremos ahora. Hay que notar también, mis hermanos, que dice que el viento era contrario. Dice la palabra del Señor. Entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, es decir, ya habían avanzado bastante. Estaban obedeciendo la voluntad del Señor Jesús, estaban obedeciendo a hacer la voluntad del Señor, estaban andando hacia el otro lado y ya estaban en medio del mar, en la mitad. Y dice, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mi hermano, es importante resaltar esto porque, te repito, el enemigo va a querer hundir tu barca y el enemigo va a querer soplar ese viento contrario en contra de tu barca para que empieces a dudar de lo que hace Jesús, para que empieces a decir, y esto va muy ligado a lo que decía mi madre unos minutos antes, ¿por qué? Si mi padre busca de Jesús, si mi madre va todos los domingos a la iglesia, si vamos todo el tiempo a la iglesia, ¿por qué estamos viviendo estas situaciones difíciles en nuestra casa? ¿Por qué estamos teniendo estas situaciones de escasez económica? ¿Por qué se burlan de mí en la universidad o mis amigos porque busco de Jesús? ¿Por qué no me gustan las cosas de Dios? ¿Por qué me está sucediendo estas cosas? Es que está soplando en contra de tu vida un viento que no quiere que tú avances, ni que vivas, ni que llegues al otro lado, ni que hagas la voluntad de Dios. Mi hermano, del otro lado hay victoria, del otro lado está la gloria, del otro lado hay grandes cosas para tu vida, pero el Señor solamente te dice hoy, ven, móntate en la barca y obedéceme. No importa la edad que tengas, no importa quién tú seas, si tienes o no tienes dinero, no importa la situación que estás viviendo, si estás o no estás enfermo, hay una barca que el Señor quiere que tomes y que vayas en el mar hacia el otro lado. Esa barca tiene que ver con el llamado de Jesús para tu vida. Esa barca tiene que ver con la voluntad de Jesús para tu vida. Y el Señor lo va a hacer. Y creemos en el nombre de Jesús que lo va a hacer. Y creemos en el nombre de Jesús que Jesús te hará hacerlo. Él sabe hacerlo. Él sabe obligarnos a hacerlo. Y cuando lo hace con amor. Y cuando lo hace, a veces lo hace como buen padre. Así también como mi madre dijo hace unos minutos. Un buen padre corrige a sus hijos. Un buen padre castiga a sus hijos cuando es necesario. Y los que no quieran avanzar al otro lado, Jesucristo sí quiere que tú seas salvo. Jesucristo sí quiere bendecirte. Jesucristo sí quiere que tú crezcas en tu vida espiritual, física, material. Jesucristo sí te ama. Por lo tanto, te dice, ve al otro lado. Padre, pero ¿por qué estoy aquí haciendo tu voluntad? ¿O por qué estoy aquí en esta barca junto a mis padres que han decidido seguirte? ¿Por qué estoy aquí en esta barca y ahora hay un viento contrario? ¿Por qué nos estamos ahogando? ¿Por qué parece que no hay respuesta a nuestra situación económica? ¿Por qué parece que no hay respuesta a nuestra enfermedad? Señor, ¿por qué? No es momento para preguntar por qué. Es momento para preguntar qué quieres de mí, Señor, en esta situación. ¿Qué quieres hacer tú en esta circunstancia? Porque ya te obedecí, ciertamente si te obedecí o si estoy andando en medio de esta barca es porque hay algo que tú vas a hacer. Mi hermano, algo va a ser el Señor Jesús en tu vida, aunque el viento te sea contrario, aunque las olas te estén engañando, haciéndote pensar que son más grandes que el Señor. Tercer punto para recalcar de esto y este comparativo que estamos haciendo. Los que quieren seguir a Jesús navegan bajo la búsqueda de la obediencia. Si sigues a Jesús, Él mismo se encargará de montarte en la barca y hacerte ir por el mar al otro lado. Es la verdad del cristiano. Jesucristo no quiere que te quedes solo con el milagro. Quizá algunos pensarían, bueno, Jesús, ya multiplicaste los panes, hiciste 5.000 panes o los multiplicaste, entonces quedémonos aquí en este pueblo en donde aparentemente está el ambiente perfecto para la multiplicación del pan. Vamos a hacer nuestra empresa de pan, no sé, y tú vas a multiplicar pan todos los días, ¿qué te parece? Y vamos a poder ser ricos, y vamos a poder hacer casas, y vamos a poder comprarnos los carruajes, estoy hablando en esa época, los carruajes que necesitamos, los mejores vestidos, y vamos a poder vivir de la mejor vida que yo pueda tener, ¿sabes? Algunos
predicadores enseñan eso hoy en día. Hablan acerca de tu mejor vida hoy, de la mejor vida que puedes tener. Mi hermano, la palabra de Dios es muy clara. Cuando Jesús habla acerca de la vida, Jesús le enseña a sus discípulos de que en este mundo no tendrán la mejor vida. Dice, habrá persecuciones, habrán situaciones y ciertamente ustedes tendrán galardón en esta vida y en la posterior. Pero dice también, yo les prepararé morada allá en el cielo. Iré yo primero y les prepararé morada. Es decir, la promesa de la morada perfecta, la promesa de la vida verdaderamente, vida eterna, está del otro lado. Aquí Dios tendrá vida para ti. Dice, vida en abundancia. Y cuando hay dificultades, Dios te dará gozo. Y cuando hay necesidades, Dios te dará sustento. El pan de cada día te lo dará. Sin embargo, tu mejor vida hoy no es lo que te está ofreciendo Jesús. Jesús te está ofreciendo el camino del Evangelio. Jesús te está ofreciendo el camino de la salvación. Él te está ofreciendo el camino estrecho. Él te está ofreciendo el camino de la vida eterna, de dejar el mundo a un lado y seguirle a Él. Eso es lo que te está ofreciendo. Entonces quizá alguno de sus discípulos dijo, bueno, hagamos la empresa de panadería, tú multiplicas los panes y vamos a ser multimillonarios en este lugar. Jesús dijo, no, no, no. Los mandó y los obligó a ir al otro lugar y los mandó y les dijo, es necesario que vayan del otro lado. Pero ¿por qué Jesús si aquí estamos bien, podemos comer pan? Me gustó demasiado. No, es necesario que vayas del otro lado. Es necesario que tomes tu barca. Y tú, Jesús, ¿por qué no vas con nosotros? Si tú estás con nosotros, recuerdo que tú multiplicaste no solamente los panes, sino también cuando nosotros estábamos pescando, tú nos ayudaste a pescar muchísimos peces. Entonces ven con nosotros y nos aseguramos la comida y nos aseguramos el sustento. Ven con nosotros y nos aseguramos que todo va a estar bien. Ciertamente Jesús siempre va a estar contigo, mi hermano. Pero hay algo que tienes que hacer. Hay algo que tienes que hacer, tú que me escuchas ahí. Hay algo que tienes que hacer, que Dios te está mandando a hacer, que es tu barca, que es la representación de tu barca, que es lo que te va a llevar al otro lado. Hay algo que el Señor te está diciendo que hagas, un acto de obediencia, de rendición, de dejar a un lado algo para avanzar hacia adelante, de dejar a un lado el pasado para seguir hacia adelante, de dejar solamente de vivir en las glorias pasadas. Ciertamente yo pudiera decir, bueno, Jesucristo me sanó de toxoplasmosis cuando yo tenía 15 años y hizo ese milagro y pudiera solo vivir de eso, pero no. La palabra de Dios dice que nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y eso significa, si es triunfo, si es victoria, que va a haber guerra, que va a haber batallas. Y el Señor quiere que tú avances hacia esos lugares, porque nuestro Dios es un Dios, dice la Biblia, varón de guerra. Y Él lucha en contra del reino de las tinieblas y Él quiere que tú seas similar a Él en ese aspecto. Y entonces Jesús obliga a sus discípulos a ir en la barca. Y te lo repito acá, mi hermano, si sigues a Jesús, Él mismo te va a encargar de montarte en la barca y hacerte ir al mar, al otro lado. Mi hermano, y mientras más le sigues, como cuarto punto, mientras más le sigues, mientras más le sirves, mientras más le quieres servir, más fe vas a necesitar entonces para avanzar, más obediencia. Cada día con el Señor es un caminar sobre las aguas en medio de la tormenta. Vamos a leer lo que dice el capítulo. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, luego que estaba todo este oleaje, toda esta tormenta, todo este viento que estaba siendo contrario, estaba soplando para hundir la barca, dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Yo creo que no hay ningún texto en la Biblia en donde haya más signos de exclamación como este. Hay muchos gritos, ciertamente. Primero el susto de los discípulos, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, mi hermano, palabra de Dios para ti. El Señor en medio de tu tormenta no va solo a susurrarte, Él va a gritarte y a decirte, ten ánimo, yo soy, no temas.
en medio de las olas que te quieren hacer hundir, en medio de esas olas que te engañan, haciéndote pensar que esto va a ser el final de tu vida. Si el Señor Jesús te ha dicho no va a ser el final de tu vida, hay más, porque quiero que vayas al otro lado del mar. Entonces Él va a llegar y va a gritarte, quizá esta palabra que te estoy diciendo es el grito de Jesús para ti, te va a gritar y te va a decir, ten ánimo, yo soy, no temas. Gloria a Jesús. Y entonces ya se dieron cuenta que no era un fantasma, porque un fantasma lo que quiere hacerte es tener temor, que tengas temor. Sin embargo, Jesús les decía, no temas, y esto va muy ligado a lo que nuestro Padre Celestial le dice a su Israel constantemente, no temas, no temas. Pueden haber situaciones difíciles, Dios te pudo haber impulsado, empujado a que hagas ciertas cosas, te está empujando a ir a la guerra, mi hermano, literalmente, espiritualmente hablando. Pero Él te dice, en medio de la guerra, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, con este viento en contra tuya, no temas, porque yo estoy aquí. Gloria a Jesús. Ten ánimo hoy. Si le puedes decir a tu hermano que está a tu lado, dile, ten ánimo. Jesús está contigo. Entonces le responde Pedro y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y luego él le dijo, ven. Mi hermano, te repito este punto que acabábamos de leer. Mientras más sigues a Jesús, mientras más le sirves, mientras más le buscas, más fe vas a necesitar para avanzar, más obediencia. Algunos de ustedes que están empezando en el Evangelio se estarán dando cuenta de que el Señor hace milagros y obras grandes una detrás de otras, y el Señor hace cosas que tú nunca esperabas, y el Señor te está enamorando, y el Señor te está haciendo avanzar, y el Señor está multiplicando los panes. Gloria a Jesús por eso. Quizá la razón por la cual tú viniste a Jesús fue por algún milagro que Dios hizo y estás maravillado de su grandeza y su poder, porque ciertamente es maravilloso. Pero mi hermano, una de las maneras que Jesús tiene para hacernos madurar es hacernos pasar por estos tiempos de tormenta, es permitirnos hacernos pasar por estos tiempos de tormenta, en donde ya los milagros no son tan consecutivos, en donde ya las respuestas no son tan rápidas, en donde el Señor Jesús espera otra cosa de ti, en donde el Señor Jesús espera que tu fe crezca, se fortalezca, en donde tú empieces a hacer cosas que antes no hacías para Él. Y aquí es donde Pedro, quien como tú y como yo, quizás tú lo pudiste haber hecho también. Pedro, que era un hombre como tú y como yo, le dice a Jesús, Jesús, si eres tú, maestro, si eres tú, haz que yo ande sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Jesús quiere, mi hermano, que te acerques a Él en medio de la tormenta. En medio de la tormenta de tu vida, Él no quiere que mires a otro lado. Él no quiere que busques solución dentro de las personas que están en la barca en medio de esa tormenta. Él no quiere que tus esfuerzos o tus fuerzas sea, te hagan hacer pensar que eres autosuficiente y puedes tú solo navegar esta barca en medio de la tormenta. Quizá Pedro, quizá Andrés, que eran pescadores de experiencia, intentaron domar esta barca de la mejor manera posible, pero no podían. Las olas quizás la iban a destruir, la iban a hacer hundir. Pero Jesús quiere que nosotros confiemos plenamente en medio de la tormenta en Él. El llamado de Pedro a Jesús es el del hombre que desea creer. Un hombre como tú, un hombre como yo, que le dices a Jesús, Jesús, aquí estoy. Te estoy viendo que estás caminando sobre las aguas. Sé que tienes poder. Quiero yo también ir hacia ti. Quiero obedecerte. Quiero caminar sobre las aguas, quiero avanzar hacia ti, deseo creer. Y Jesús le dice, ven.
Jesús no le pone a dudar. Jesús no le pregunta, ¿sabes nadar? Jesús no le pregunta, ¿eres tú también hijo de Dios? Jesús le dice, ven, ven. Y esta palabra de ven va muy ligada a lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Si quieres lo puedes buscar también. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 al 17. Apocalipsis capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia. Cuando Jesús empieza a hablar y empieza a decir, escuchen que esta es la palabra del fin de los tiempos. Y esa misma palabra del fin de los tiempos se dijo cuando Pedro iba a caminar sobre las aguas. Dice, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Te repito esos dos versos. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Y Jesús le dijo a Pedro, ven. ¿Hacia dónde vamos a ir en medio de la tormenta? Hacia Jesús. Jesús está allí y Jesús está allí en medio de tu tormenta, en medio de tu situación, en medio de tu circunstancia. Ya basta de confiar en el hombre. Ya basta de confiar en tus fuerzas. Ya basta de confiar en tus riquezas. Digo riquezas aunque a veces no tenemos ni un peso. Ya basta de confiar en las cosas materiales, ya basta de confiar en los sueños que decidiste construir con tus propias intenciones o ideas o tus pensamientos. Ya basta de eso. Si estás en medio de la tormenta, si has decidido seguir a Jesús y estás en un punto de tormenta, Jesucristo ciertamente está contigo, pero hoy te dice, es necesario que me obedezcas, es necesario que empieces a caminar hacia mí, es necesario que vengas. Es importante que recordemos como cristianos, como hijos de Dios, es necesario que recordemos como iglesia que es importante nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Es importante nuestro tiempo de intimidad con Jesús. Sí está bien la coinonía con los hermanos, claro que está bien compartir, claro que está bien orar todos juntos, unánimes. Pero una de las cosas que el enemigo ha intentado en medio de esta tormenta, que es el mundo, esta tormenta de oscuridad. Una de las cosas que el enemigo ha intentado hacer es destruir tu intimidad con Dios, destruir tu tiempo de oración, destruir tu tiempo de búsqueda con Dios. Es crucial tu intimidad con Jesús. Y Jesús te dice, ven. Ese tiempo de intimidad es ese caminar sobre las aguas. Es hacer las cosas cuando nadie te ve para Él. Es ese encerrarte en tu puerta, en tu cuarto, cerrar la puerta, humillarte delante de Jesús y decirle, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados, quiero hacer tu voluntad, quiero buscarte, quiero amarte, quiero servirte, guíame, ayúdame a caminar sobre estas aguas, Señor, del mundo. Mi hermano, ese es hoy en día parte del caminar sobre las aguas. Es hacer cosas que quizá el mundo te va a decir son locura. Es creer cuando nadie más cree, quizá en tu familia. Es avanzar y orar, y es buscar el rostro de Jesús, es caminar hacia Él en medio de esa tormenta. Eso es lo que quiere Jesucristo hoy en día. Y la iglesia no se puede olvidar de esto. Es muy importante congregarnos, es muy importante orar ahí en la iglesia como lo estás haciendo, alabarle a Dios, levantar tus manos a Él, poder hacerlo en la congregación, pero principalmente Jesucristo te está llamando a caminar sobre esas aguas y a caminar hacia Él y buscarle, buscarle.
Y Jesucristo dice, ven. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Tú que me escuchas, tienes sed, necesitas del Señor. Ven a Jesús. Jesucristo está diciendo, ven. Él todavía está con los brazos abiertos diciéndote, ven a mí. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado y yo le haré descansar. Ven hacia mí. Pero mi hermano, al venir hacia Jesús en estos tiempos es literal caminar sobre las aguas. Y eso es lo que Jesús te está llamando a hacer, porque es un paso de fe, es un paso de locura para el mundo. El mundo no camina sobre las aguas, pero el Hijo de Dios sí. Entonces, siguiente punto. Entonces Pedro, como el cristiano, empieza a caminar en fe, mas quizás a veces en la vida pierdes la mirada de Jesús, pues vemos el fuerte viento. Como nosotros empezamos a caminar. Pedro empieza entonces a caminar. Da un paso y dar otro y empieza a caminar. Y dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y aquí es donde me recuerdo cuando le estaba contando la historia a mi hijo que iba a dormir, porque me centré en el contexto en el que estaban viviendo y le detallé y le describía quizá el sonido de la madera, cómo golpeaban las olas a la barca, el chirrido de los clavos unos con otros, cómo quizá estas barcas tenían unas velas pequeñas, estas velas estaban siendo rotas, no había cómo tirar un ancla, no se podía, no debías hacerlo, estabas en medio del mar. Quizá todos los elementos estaban partiendo, las maderas, todo lo que estabas usando, y los sonidos y los gritos y el sonido de las olas. Ustedes que tienen más posibilidad de ir al mar cálido, porque aquí tenemos un mar bastante frío, y seguramente lo han hecho hace poco, van al mar y ven las olas y cuando hay alta marea, hay mucho oleaje, que ves la bandera roja, puedes escuchar el sonido de las olas a varios metros de distancia de la playa. Ahora imagínate estando en una tormenta, parecieran golpes, explosiones, una sobre otra. Y Pedro estaba caminando. Pedro escuchó a Jesús. Jesús le dijo, ven, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero todas estos sonidos, todo este ruido alrededor, toda esta distracción alrededor, todas estas cosas que asustan, porque nosotros también tenemos que colocarnos en ese contexto de Pedro. Ciertamente, imagínate tú estar caminando sobre las aguas en oscuridad, con olas gigantescas, sonidos destructivos, atemorizantes. En verdad es impactante. Y Pedro lo vivió. Y Pedro escuchaba todo esto y aquí dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vio el fuerte viento y tuvo miedo. Aquí es donde tú y yo, mi hermano, quizá hemos vivido estas circunstancias también. Decidiste obedecer al Señor, decidiste buscarle en intimidad, decidiste andar hacia Él, pero el viento sopla más fuerte y el ruido del mundo quiere ahogar la voz de Jesús y quiere ahogar la obediencia que tú quieres tener para con Él. Y entonces está la distracción, como les dije, está la distracción, tu celular, tu computador, tus amigos, otras cosas en el mundo, las cosas que te gustan del mundo, las cosas que la carne te llama a hacer. El ruido de tu situación económica que te dice hay más deudas, hay más necesidad, no vas a tener para el alimento, no vas a tener para el almuerzo. Quizá en estos momentos estás con una pareja que no es creyente y esa pareja te dice, pero tú que buscas de Dios, ¿por qué estamos viviendo esta circunstancia? Quizá tu padre que me escuchas, tus hijos te critican tu decisión de seguir a Jesús.
Quizá ese es el sonido del viento que te está haciendo dudar, que te quiere hacer dudar, que te quiere hacer hundir. Quizá tú prendes la televisión, ves el noticiero y ese es el sonido del viento para tu vida, que te quiere alterar, que te quiere hacer dudar de que no hay un mañana, que no hay un futuro. Todas estas circunstancias, quizá el sonido del viento para tu vida es un dictamen médico que te dice, estás enfermo, tienes esta situación. Quizá el sonido del viento para tu vida es una situación familiar. Quizá el sonido del viento para tu vida es una situación económica. Quizá el sonido del viento para tu vida es una situación de tentación o aún de pecado, mi hermano. Quizá ese sonido del viento para tu vida es el que te está haciendo hundir o que te ha hecho hundir o que te quiere hacer hundir. Mi hermano, pero quiero decirte algo. Si te estás hundiendo en estos momentos, hay algo que pasó antes y fue que tú empezaste a avanzar y a caminar sobre las aguas. Y fue que ya estás en la mitad del camino hacia el Salvador, hacia ese punto de intimidad, a ese punto en donde Jesús quiere que tú estés. Quizá en estos momentos que te estás hundiendo, quiero decirte, Jesucristo está ahí, aún está contigo, aún está contigo. Y si pudiste avanzar en los días anteriores, y si pudiste dar pasos hacia Jesús, y si pudiste dar pasos hacia tu llamado, aleluya, lo podrás seguir haciendo en el nombre de Jesús, porque Jesús, el mismo que te hizo montarte en la barca e ir al otro lado, es el mismo que te salvará. Y en medio de estas oraciones, de las tormentas, de los momentos difíciles, es cuando decimos, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y quiero enfatizar algo de esta palabra de Pedro, y es que él dice ahí, Señor. En ningún otro momento Pedro le dijo, Señor, le decía maestro, le decía rabí. Más adelante es cuando él le dice, ciertamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y más adelante le dice, ya cuando estamos hablando de hechos, Jesús es el Señor. En los momentos de dificultad en donde Jesús te permite andar, y aun cuando quizá te estás ahogando en este tiempo, es cuando más tu alma clama y dice, alma mía, necesito de Dios. Cuando tu alma clama a Jesús y dice, sálvame, Señor, porque me estoy hundiendo. Sálvame, Señor, porque me estoy ahogando. Sálvame, Señor, porque estaba caminando sobre las aguas. Estaba obedeciendo y ahora me estoy hundiendo. Sálvame, porque sé que aún estás aquí. Porque el mismo que me ayudó a hacer lo que hice antes es el mismo que me ayudará a avanzar una vez más. Sálvame, Señor. Es una oración de clamor, es una oración de... Es el clamor del alma, esa oración, ese clamor que sale de lo profundo de tu interior. Y muchas veces Jesús quiere y permite que vivamos estas circunstancias para que aprendamos a clamar y a pedir como conviene, como es debido, con esa realidad, con esa premura que debe tener nuestra oración, porque en verdad se necesita. Señor, sálvame. Y dice luego, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quizá eso te lo dice hoy el Señor, pero te lo dice haciendo tu mano, agarrando tu mano. Y aquí haciendo es agarrando fuertemente, sosteniendo fuertemente. Y te dice, has tenido poca fe, ¿por qué dudaste? Pero mientras lo dice, lo que está haciendo es levantar a Pedro. Y dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es decir, hubo también un tiempo en donde Jesús lo levanta, lo agarra, mientras le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y empiezan a caminar otra vez hacia la barca. Todo esto ha sido caminando sobre el agua. Maravilloso Jesús. Es decir, todavía tienes tiempo,
para caminar sobre las aguas. Todavía Jesucristo te levantará. Hoy es el tiempo de decirle, y lo siento así en el espíritu, muchos de los que están escuchando ya se están hundiendo. Es tiempo de decirle a Jesús, Señor, sálvame. Y no solo decirle, sino clamarle, Señor, sálvame. Jesucristo escuchará tu oración. Y si quizá te dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es porque más adelante te dará mucha mayor fe y te ayudará a seguir caminando sobre las aguas y te ayudará a ser como Pedro fue, piedra para muchos y roca para muchos y de enseñanza para muchos y guía para muchas personas. Gloria a Jesús. Pedro, como el cristiano, empieza a caminar en fe, mas quizá a veces en la vida perdemos la mirada de Jesús, pues vemos el fuerte viento. Clamamos, Señor, sálvame. Y Jesús nos escucha, nos agarra, nos levanta y nos ayuda a seguir caminando sobre las aguas, hacia la barca y a continuar nuestro llamado para su gloria. Mis hermanos, Jesús nos salvará, pero siempre reprochará la falta de fe, siempre reprochará la duda. No estamos llamados a dudar, no estamos llamados a dudar, estamos llamados a creer, a obedecerle y a creer. Pero quizá has vivido en tu vida situaciones tan difíciles que te han hecho dudar. Hoy es un tiempo también para arrepentirnos delante de Jesús y decirle, Señor, perdónanos porque hemos dudado de tu palabra. Perdónanos porque la situación ha sido tan difícil desde mi punto de vista, bajo mi medida. Jesucristo es mucho más grande que cualquier tormenta, que cualquier enfermedad. Jesucristo creó los cielos, la tierra. Jesucristo creó las fuentes de las aguas, creó los vientos. Jesucristo hizo todo lo que existe y todo fue sometido a sus pies. Aleluya. Para Él una tormenta es muy pequeña. Para Él un problema es demasiado minúsculo. Para nosotros es gigante. Pero por eso es que Jesús quiere que caminemos hacia Él, que le veamos a Él en medio de tu tormenta, que le obedezcas a Él en medio de las circunstancias. Gloria a Jesús. Y mis hermanos, termino esta enseñanza recordando que Pedro no fue el único que terminó caminando sobre las aguas, si hacemos este comparativo de vivir en fe. Luego vemos a un Juan que fue llevado, encarcelado y escuchó del Apocalipsis. Leímos una parte del Apocalipsis hoy. Y escuchó una revelación divina para el fin de los tiempos. Caminó sobre las aguas, creyendo que Jesucristo era el Señor y que el Mesías iba a volver. Vemos también a otros discípulos, todos los discípulos que estaban en la barca, más adelante caminarían sobre las aguas de la fe, sirviéndole a Jesús, sirviéndole constantemente. Navegarían en la barca hacia el otro lado de sus vidas, que viene siendo también el comparativo de la vida eterna. Navegarían en la vida, en medio de esta tormenta del mundo, en medio de esta tormenta de la vida, navegarían hacia el otro lado, la vida eterna, y obedecerían la palabra y el llamado de Jesús, que fue ir y hacer discípulos a todas las naciones y predicar el Evangelio. Y caminaron sobre las aguas. Hoy en día, muchos cristianos, si no todos, caminan sobre las aguas. Hay unos que lo hacen mucho más que otros. Ayer estaba escuchando las historias de hombres que en África están muriendo a diario por el Evangelio. Testimonios de personas aserradas, de personas cortadas por la mitad, de personas eh, disparadas, ejecutadas por ser cristianos nada más. Y dice también, decía la persona que hablaba de esto, que terminan siendo los cristianos más eh, amorosos, más entregados que jamás había visto porque son cristianos forjados en medio de la persecución. Y son personas que están caminando hoy sobre las aguas. Hoy tu llamado también es hacerlo. Quizás el mundo va a ser más difícil, van a haber más circunstancias difíciles, más tentaciones, más tribulaciones, más dificultades. Mientras se acerca más el fin de los tiempos, el viento arreciará más fuerte. Pero Jesús te grita una vez más y te dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Aleluya.
Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Y si tú estás hoy y en el pasado, los días anteriores, los meses anteriores, caminaste sobre las aguas, estabas gozoso por algún milagro, alguna respuesta, pero hoy te sientes hundir, hoy te sientes que estás hundiendo. Hoy es el tiempo para decirle, Señor, me arrepiento. Perdóname por la falta de fe. Señor Jesús, delante de ti venimos. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por otro día, por un día más de vida, por un día más de esperanza, por un día más de oportunidad para caminar hacia ti, de oportunidad para tomar nuestra barca y obedecerte e ir hacia el otro lado. Gracias por este día te damos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tomar esa barca y no volver al mismo punto, sino avanzar. Ayúdanos también en medio de las tormentas a caminar hacia ti. No tenemos que mirar a ningún otro lado. No tenemos que mirar a ningún otro lado, Señor. A veces pensamos, Señor, Padre, que las soluciones están en lo económico, que las soluciones están, Padre amado Dios, en algún avance médico, que las soluciones están en alguna persona específica. Pero tu palabra nos enseña hoy más que nunca que la solución está en ti, Jesús, que la respuesta está en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón porque hemos fallado al creer en nuestras propias fuerzas, al creer en otras personas o al creer, Señor, en el dinero, oh Padre amado Dios, o en las circunstancias económicas, Señor. Perdónanos, 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 Señor, y ayúdanos a vivir esa vida de arrepentimiento hacia ti, Señor, caminando hacia ti, Señor, no mirando atrás ni mirando el viento ni las circunstancias, así sea que el viento golpee más fuerte, así sea que el viento sople más duro, Señor, y nos quiera hundir. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a avanzar hacia ti, Señor. Y hoy quizá hoy nos dices, Señor, ¿por qué le falta la fe? ¿Por qué tan poca fe, Señor? Hoy no queremos tener esa poca fe. El mismo cristiano, Padre amado Dios, la misma palabra que tienen, Señor, los cristianos en África que han sido perseguidos, han sido, Señor, humillados, han sido despreciados, Padre, y muchos han sido asesinados, Padre. La misma palabra y la misma dosis de fe que ellos tienen, yo la puedo tener, Señor. Hoy, Padre, te pido, Dios, que levantes y aumentes nuestra fe para vencer, Señor, para caminar sobre las aguas, para, Señor, Padre, agarrar tu mano, Señor, si hemos estado hundiéndonos y que nos ayudes a levantarnos y a seguir caminando sobre las aguas e ir de vuelta a esa barca para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Dile, Señor, quiero hacer tu voluntad en mi vida. Ya tú me metiste en esta vida, Señor, y te doy gracias. Ya tú me hiciste ir hacia el otro lado, Padre amado Dios, y te doy gracias porque por mi propia fuerza, Señor, no hubiera vuelto mis ojos a ti, Señor. Padre, porque por mis propias intenciones no hubiera alcanzado, Señor, este llamado. Pero tú me has llamado, Señor, por mi nombre, Señor. Me señalaste, me dijiste, sígueme, Señor. Y aquí estamos, Señor. Pero en estos momentos en donde quizá nos sentimos hundir, Señor, te pido que nos levantes, que nos ayudes a volver a caminar hacia ti, a retomar, Señor, el curso de la dirección, de la voluntad tuya para nuestras vidas, Señor, y podamos ir hacia el otro lado a ver tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y termina la palabra diciendo, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mi hermano, creemos en el nombre de Jesús que en los siguientes días se calmará el viento y podrás tener momentos y tiempos de paz para tu vida. Aleluya, porque Jesucristo está con nosotros. Gloria al Señor. Gracias damos al Señor por su palabra. Amén.